Bien, regresamos entonces. Estamos conversando con el economista Camilo Ferreira y con el columnista del diario La República, Ramiro Escobar. Estamos conversando sobre la situación socioeconómica en Brasil. Camilo, nos decía Ramiro que parte de las protestas devenían por requerimientos de mayor estado de bienestar. Bajo la condición y la situación que tú estabas describiendo en el segmento anterior, donde hay ya déficit fiscal, tasa de crecimiento menores al 1%, 6% de inflación y una alta regulación al sistema microeconómico, ¿cómo podría el gobierno brasilero ofrecer mayor redistribución en este caso? El punto por el cual se puede generar mejoras no es en el lado de destinar mayor cantidad de gasto. Estás con 39% de la economía, tienes 9% del PBI gastado ya en jubilaciones, porque en Brasil se jubilan personas del Estado a 55 años los hombres, 50 años las mujeres, con salarios del 90% de sus salarios previos. Entonces, con esos niveles de gasto y de presión fiscal es muy difícil que mediante un acto redistributivo se pueda aliviar esas necesidades. Pero hay una beta muy grande que se puede ganar, que es la mejora en eficiencia. El Estado brasileño tiene un enorme campo de mejoras en eficiencia, entre aquellas que cuestan y aquellas que no cuestan. Por ejemplo, en Brasil, yo he ido varias veces, una notaría tiene tarifario mínimo. O sea, vas a ver... Pero eso es justamente porque el sistema pues es proteccionista, está repleto de monopolios y oligopolios, protegidos básicamente desde el Estado, ¿no? En efecto, Brasil, por ejemplo, entre las rutas entre ciudades son monopolios. Entre dos ciudades tienes la misma empresa ofreciendo el mismo servicio durante los últimos 50 años y con tarifas que es más caro que viajar en avión en Perú por la misma distancia. Claro, es la ausencia de mercado en muchas zonas y alta regulación al nivel microeconómico, la imposibilidad de hacer negocios, tributos. Ese sistema sobreregulado es preexistente al PT. El PT no ha sido el que lo ha implementado. Exactamente el motivo por el cual es tan difícil reformar es porque la cantidad de manos de distintos partidos involucrados en esto es tan grande. Ese es el mismo motivo por el cual las marchas son genéricas contra el sistema político y no específicas a un partido. Y por lo cual toda la clase política está cubierta de este manto de corrupción, ¿no? Que es una de las grandes señas de este movimiento. Ramiro, se ha hablado mucho del mensalado. ¿Por qué en Brasil no ocurre lo que ocurre acá en Perú, que está la prensa permanentemente buscando cualquier indicio de corrupción y al menor se arma una avalancha mediática que además debe de ocurrir? Respecto a la corrupción en Brasil, pareciera que la samba y el fútbol terminan curándolo todo. Fíjate, no es tan cierto, porque hay un artículo de BBC de Londres, de la BBC de Londres, que es bien interesante sobre qué tanta importancia tiene el fútbol en Brasil, ¿no? Va más gente a los estadios en Argentina y más todavía en Alemania, ¿no? Y la corrupción sí se denuncia, basta ver la revista Bella o Istoé, dos grandes semanarios como caretas, digamos, acá, ¿no? Sí se denuncia, el mensalado era la mensualidad que pagaban algunos miembros del PT a miembros de otros partidos para que voten a favor de ciertas reformas en el Parlamento, ¿no? Pero hay una tradición de corrupción que no se ha extirpado, digamos, en Brasil, que es inherente, como decía Camilo, o creo que lo decías tú, a toda la clase política prácticamente, ¿no? Basta recordar la destitución de Collor de Mello. Yo estaba ahí en Sao Paulo, recuerdo, fue la última vez que hubo tanta gente en la calle. Pero hay otra cuestión más reciente, que es bien importante, que es a otro nivel, no es una corrupción financiera. Fíjate lo que ha pasado, ¿no? En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados han nombrado a un pastor de nombre Marco Feliciano, que no pertenece al PT, pertenece al Partido Social Cristiano. Bueno, este señor tuiteó diciendo que el amor homosexual era odioso y criminal o algo así, se expresó muy mal en los negros no brasileños, entonces en las marchas... En un país donde el racismo es casi pues inexistente, en el sentido culturalmente hablando, no, sí, pero culturalmente hay... En el discurso, pero en la práctica existe, ¿no? Entonces, este señor, ¿cómo es que está ahí? Por algo que no sé si llamarlo corrupción política, pero sí componer una política que para la gente es inaceptable, y entonces en los carteles también se ha protestado por la salida de este dinero. ¿Por qué? Porque el PT
como dice un analista político brasileño, es un partido de situación, digamos. Ha hecho componendas con diversos partidos de otras líneas ideológicas, de otras canteras, para tener mayoría, poder gobernar, y uno, digamos, de sus esperpentos ha sido este señor en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, eso también a la gente le molesta. Si juntas eso con el mensalao, ¿no? Que si es una cosa más propia del PT, con este señor puesto ahí de una manera irracional, increíble, es un pastor, digamos, un poco delirante, ¿no? Entonces, tienes que hay una insatisfacción de la gente, ya no solo por cuestiones económicas, sino por cuestiones morales, digamos, ¿no? Le cansa esa forma de manejar la política, y ahí hay un parentesco con los movimientos indignados alrededor del mundo, cuyo signo principal es la distancia con la clase política tradicional. Claro, pero volviendo un poquito al mensalao, el mensalao es algo casi similar a lo que ocurrió a los finales del gobierno de Fujimori, ¿no? La compra de congresistas, que claro, hubo un video que lo desnudó, pero allá igual la realidad la desnudó y bueno, acá no... fue más escandaloso, claro, digamos, ¿no? Era prácticamente al estilo del lejano oeste, ¿no? Ahí era una cuestión más discreta, se marcó con el dirigente del partido, se pasaba una mensualidad, pero la dimensión moral y de corrupción política que esto tenía, ¿no? Me parecía muy delicada, y es algo que la gente no ha olvidado, y también lo han sacado estos días en las protestas, ¿no? Muy bien. Camilo, una reflexión para Perú económica desde el punto de vista de Brasil, porque nosotros también estamos creciendo, estamos integrando clase media y comienzan a haber necesidades de un Estado más fuerte por parte de algunas personas que reclaman mejores servicios, y todo eso está amarrado no a que el gobierno funcione mejor, sino a que sea un mayor peso del gobierno, lo que implica pues mayores tributos y todo. ¿Hasta qué punto no podríamos nosotros comenzar a ir por un lado brasilero si no tenemos cuidado con no hacer las reformas anteriores? Lo que nos demuestra Brasil es que no basta con los equilibrios macroeconómicos para tener crecimiento económico. Con equilibrios macroeconómicos lo que te ahorra son crisis como las de los 80, es estabilidad macroeconómica, consigues más, no crecimiento. Y por lo que también nos ha demostrado es que la redistribución, son los límites de la redistribución mediante incremento del tamaño del Estado, que en Brasil ya llega al 39%. Entonces a Perú lo que queda es crecer lo más rápido que pueda para de esa manera, con ese crecimiento, poder financiar el desarrollo de la construcción en capital humano, en salud y educación que necesitamos. Y para eso no debemos caer en los errores en los que hemos incurrido, que son principalmente sobreregulación y caída en los grupos de interés. Los incentivos son muy fuertes en Brasil, mucho más fuertes que aquí, a un empresario a participar en la política. Tienes un banco de desenvolvimiento que te presta 10 puntos por debajo de lo que te presta la banca comercial, entonces todos los empresarios quieren influencias políticas para recibir crédito subsidiado, que es 15% de la inversión en Brasil del banco de desenvolvimiento. Entonces ahí el sistema de intervencionismo fomenta un matrimonio perverso entre la clase política y el empresariado, y eso es lo que debemos tratar de evitar en la mayor medida posible. Claro. Ahora, acá localmente nosotros nos hemos estado acostumbrando a tasas de crecimiento importantes, por encima del 6, incluso del 7% promedio, ¿no? Que es bastante, pero llevamos a cuestas una ineficiencia absoluta en servicio. Pues la educación es un desastre y ya no sabemos ni siquiera de qué manera descubrirlo, ¿no? Infraestructura, instituciones. O sea, estaba revisando los índices institucionales de Brasil, excepto en calidad regulatoria, Brasil nos gana en todo. Tiene menor corrupción que Perú. Menor corrupción, mejor imperio de la ley, mayor cantidad de voz y transparencia del sector público. La educación claramente. La educación nos lleva varios puestos de ventaja. En cobertura tenemos mejor que ellos, pero en calidad ellos nos ganan. Entonces, ¿qué nos significa esto? De que, y aquí, ¿qué es lo que ha impedido que haya millones de personas protestando como en Brasil ha ocurrido? De que hay crecimiento. El crecimiento económico es lo que permite que exista. Bueno, y la menor libertad también de hacer negocios, ¿no? De comerciar, que en Brasil Brasil, por complejo, ejemplo, ¿no? está en el índice de Doing Business, de facilidad de hacer negocios, en el puesto 130 y 185, mientras que Perú está en el puesto 143. Tú le preguntas a un brasileño cuántos impuestos paga, el brasileño no sabe cuánto es. En Brasil la cantidad de impuestos y tasas y combinaciones entre ellas, que fomenta obviamente a los políticos tratar de ver cómo es que a los empresarios asociarse con los políticos para ver en cómo hacen para encasillarse dentro de las franjas con menor peso tributario, son inmensas y aquí inexistentes. El Brasil es una historia de precaución para nosotros de los límites de la redistribución, que no por ello no debe incurrirse en la misma,
pero debe hacerse de una manera de eficiencia, y que la mejor manera de redistribuir en el largo plazo es con crecimiento y con mejora de eficiencia del Estado, más que incremento de los montos destinados al sector público. Muy bien. Ramiro, finalmente para terminar, tú mencionabas las tecnologías de información. Cuéntanos un poco cómo ha funcionado Internet y las redes sociales en este movimiento. Bueno, una de las evidencias de que esta es una protesta mayoritariamente de la clase media es que Brasil es el cuarto o quinto país con mayor conexión informática en el mundo, ¿no? Tiene más o menos un poco más de 80 millones de personas en conexión, pero eso es el 45% del país. Entonces, la mayoría o una buena parte de las protestas han sido activadas por Internet, por Facebook y por Twitter, ¿no? En una sociedad con altísima interconexión sí funciona eso. Lo que a mí me sorprende un poco es cómo se ha logrado el salto de la pantalla a la calle, porque en otros países no ha funcionado, incluyendo el Perú, ¿no? Alguna vez alguien convocó una protesta contra Burga, el presidente de la Federación, y fueron 4 gatos, ¿no? Entonces, probablemente la persona más odiada del Perú, sí, ¿no? Y en cambio en Brasil se ha funcionado, pero nuevamente eso te habla de una sociedad o de un sector clase mediero, con conexión, que puede comunicarse por teléfonos, por iPhone, ¿no? Por Facebook, por Twitter, ¿no? Y que eso puede activar una protesta, como ocurrió también en los países árabes, con la diferencia, hay algún parentesco con lo que ocurrió en Egipto, por ejemplo. En Egipto también son 80 millones, los que tienen internet son unos 15 millones, esos 15 millones movieron la revuelta por internet, pero la diferencia es que en Egipto sí se integraron otros grupos, ¿no? Algunos grupos islámicos, etcétera, ¿no? O integristas, ¿no? Son los que ahora están en el poder, ¿no? Pero en Brasil sí ha sido una protesta que es bien interesante porque es bastante espontánea, incorpórea, ¿no? Que es como si la gente hubiera despertado y hubiera dicho, tenemos que decir algo, ¿no? No podemos seguir ahora, así. ya lo dijeron y ya no han habido más propuestas. ¿Ustedes bueno, piensan respecto al futuro? ¿Creen que esto va a terminar en estos días? Yo no creo. Dilma Rousseff ha propuesto un referéndum para convocar una asamblea constituyente, ¿no? Ha propuesto pactos a nivel político, a nivel de educación, de salud, ¿no? El problema es que es muy difícil pactar con un grupo que no tiene líderes muy visibles, salvo el movimiento Pase Libre, que es el que abogaba por la disminución o hasta la gratuidad de los pasajes, ¿no? Yo creo que ahí coincidiría con Camilo en el sentido de que el Estado brasileño tiene que volverse más eficiente, puede hacer estos pactos, ¿no? Pero la eficiencia es lo que va a hablar bien de él, ¿no? Lo que va probablemente revertir o neutralizar las protestas. Ya es un dato que haya bajado el número de manifestantes, pero no creo que vaya a terminar tan rápido, porque se vienen 2 megaeventos deportivos, ¿no? El Mundial y los Juegos Olímpicos. Se viene la visita del Papa el próximo mes. Correcto. Entonces va a ser difícil manejar esa coyuntura, ¿no? Ramiro, Camilo, les agradezco muchísimo por estar con nosotros. Juan José. Bien, Gracias. hasta otra oportunidad. Bien, vamos nosotros a hacer nuestra última pausa y regresamos. Scotiabank descubre lo que